Hoy nos acercamos a un gran escritor español, a un gran literato en lengua castellana. Hablamos de Calderón de la Barca y vamos a hablar de este gran autor, de este gran artista, con la ayuda de nuestros invitados de hoy. Todos ellos han escrito y publicado numerosos artículos y trabajos sobre este autor. Don José María Díez Borque es catedrático de literatura de la Universidad Complutense de Madrid. Don José María, bienvenido a este programa. Bien hallado. Es un placer poder hablar de nuestro principal dramaturgo del barroco, don Pedro Calderón de la Barca. Pues efectivamente vamos a hablar de él también con don José Alcalá Zamora, que es catedrático de Historia de la Universidad Complutense y miembro de la Real Academia de la Historia. Don José Alcalá Zamora, bienvenido también a este programa. Es una satisfacción estar aquí en Radio Intereconomía para hablar de una de las grandes figuras de nuestra historia, no solo de nuestro teatro. Efectivamente. Y don Enrique Rull, profesor titular de Literatura de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Igualmente, bienvenido a este programa de Personas. Muchas gracias por poder participar en este coloquio, en el que espero que todo lo que podamos decir contribuya a esclarecer la figura de una persona y de un dramaturgo bastante controvertido durante los últimos siglos. Bueno, pues vamos a abordar efectivamente la figura de este dramaturgo, como decía don Enrique, como decían también don José María Díez Borque y don José Alcalá Zamora, pero antes vamos a situarlo en el contexto histórico con una breve biografía que hemos preparado sobre este personaje. Es una biografía breve, los rasgos principales de su vida, que luego por supuesto comentaremos con la ayuda de nuestros expertos, de nuestros invitados de hoy. Vamos a escucharla. Nace el 17 de enero de 1600 en Madrid y fallece también en Madrid el 25 de mayo de 1681. De su nacimiento se cuenta que parecía que estaba muerto y que al meterle en un caldero de agua caliente prorrumpió en sus primeros gritos. Estudió con los jesuitas en Madrid y luego en las universidades de Alcalá y Salamanca hasta 1620. En su juventud fue soldado. Participó en la campaña para sofocar la rebelión de Cataluña contra la corona en 1640. Se vio implicado en acciones violentas, como una acusación de homicidio y la violación de la clausura de un convento de monjas. En 1651 se ordena sacerdote. Alcanzó un gran prestigio en la corte de Felipe IV y su nombre va asociado a la inauguración del Palacio del Buen Retiro de Madrid en 1635 y a numerosas representaciones teatrales palaciegas. El rey llegó a honrarle con la concesión del hábito de Santiago. Además fue capellán de la Catedral de Toledo y también capellán del rey. Entre sus obras figuran en 1623 su primera comedia conocida, Amor, Honor y Poder. En 1629, La Dama Duende, una de sus comedias más famosas en la que se ataca a la superstición. Le siguió luego Casa con dos puertas, Mala es de guardar, en 1632. El médico de su honra, en 1635. Su gran obra maestra, La vida es sueño, la escribe en 1636. Un año después, en 1637, escribe No hay burlas con el amor, una obra que trata el problema de la educación de la mujer. También en este mismo año, El mágico prodigioso, El alcalde de Zalamea en 1640. Entre sus autos sacramentales destacan El gran teatro del mundo en 1636 y El auto de la vida es sueño en 1670. Bueno, pues esta era en síntesis la vida de Calderón de la Barca, una biografía, por supuesto, que está sometida pues a la crítica de nuestros expertos que hemos invitado hoy. No sé si ustedes quieren añadir o quitar alguna cosa de lo que hemos escuchado, o quizá podemos empezar por don José María Díez Borque. Bueno, quizá uno de los aspectos que siempre gusta subrayar en la biografía de don Pedro Calderón de la Barca es su contraste con Lope, porque es inevitable, son las dos grandes figuras de nuestro teatro del siglo de oro. Mientras Lope hace teatro con su vida, conocemos muchos aspectos de su vida amorosa, de lo externo de su vida. De Calderón siempre se ha señalado, Valbuena acuñó la frase de biografía del silencio, siempre se ha acuñado, insisto, la idea de un hombre reconcentrado, de un hombre que no hace literatura con su vida. Hay en su etapa primera, en su juventud, algunos hechos violentos, algunos sucesos que alejan de esa imagen del Calderón reconcentrado, pero es cierto que
yo me quiero imaginar a don Pedro, a partir de su madurez, como alguien que lee mucho, que medita, que reúne una cantidad importante de objetos de arte en su casa y que, aunque tiene una vida pública importante en el Palacio del Buen Retiro, coincidiendo con Velázquez, es más el discreto que el hombre público de los mentideros de Madrid, pienso. Don José Alcalá Zamora. Sí, yo querría decir naturalmente muchísimas cosas, no va a dar tiempo para ni siquiera una pequeña parte de ellas, pero quizá la primera es hablar de la mala recepción que se ha tenido de Calderón de la Barca. Es un hombre que durante el siglo XVII es una figura representativa de la cultura española, la máxima figura indiscutida del teatro, se la representa siempre. En el siglo XVIII continúa ese éxito, como están demostrando los recientes estudios. Y los románticos alemanes lo descubren, exaltan su figura enormemente. Hay una nueva recepción calderoniana a partir de este momento. Hay un momento crítico para la recepción calderoniana, que es el finales del siglo XIX, en ocasión del centenario, en 1881, el segundo centenario de su muerte. Aquí toma un protagonismo excesivo don Marcelino Menéndez y Pelayo, director que fue de la Academia de la Historia, y tras no comprender exactamente su obra, lo pone en parangón con Shakespeare, un autor, otro gigante del teatro universal. Para mí las tres grandes figuras del teatro universal son Sófocles, Shakespeare y Calderón de la Barca, muy distintos todos ellos, claro está. Pues bien, don Marcelino Menéndez y Pelayo al principio no lo entiende, desvaloriza su obra al ponerlo en parangón con la de Shakespeare y trata de enmendarse con ocasión del centenario en unas intervenciones poco afortunadas, en las cuales destaca sobre todo los aspectos más conservadores o aparentemente más conservadores de la obra de Calderón. A partir de este momento la figura de Calderón podemos decir que se divide. Hay para la derecha, para los elementos conservadores, es el arquetipo de los valores relativos al trono, al altar, a las actitudes más reaccionarias, podríamos decir. Una cierta izquierda, sobre todo en esa época dorada de la cultura española, esa edad de plata que son los años 20, entiende a Calderón. Ahí tenemos a Alberti, a García Lorca y a tantos otros recogiendo fragmentos de su obra, llevando su teatro, el Teatro de la Barraca, por toda la península, al pueblo. Y entonces tenemos un Calderón al que entiende la izquierda y un Calderón que se convierte en un mito equivocado de la derecha, lo que no era Calderón. Desgraciadamente, después de la guerra civil, después de la nefasta y terrible guerra civil, la figura o el eco que queda de Calderón es el eco de la derecha, la figura construida por esa derecha que no entiende a Calderón ni ha leído a Calderón. Esa imagen de Calderón deformada, la imagen de un Calderón conservador, reaccionario, se mantiene hasta fechas muy recientes. De hecho, en el centenario de Calderón de 1981 casi teníamos que andar de puntillas para hablar de Calderón, porque por los amigos de Calderón, los conocedores de su teatro, los entusiastas de su forma de escribir, estábamos pues poco menos que situándonos en las áreas de las actitudes más retardatarias, más reaccionarias. Afortunadamente esta imagen ha variado totalmente en los últimos años y hoy, gracias a los estudios, en gran parte estudios desde el extranjero, pero también en los últimos años en España, se ha abierto un paso otra imagen de Calderón, la de un Calderón crítico, la de un Calderón que muchas veces de forma muy sutil, porque claro, tiene que luchar con un gran número de censuras vigentes en su época, sin embargo rechaza muchos de los valores, condena muchos de los valores de su época y es un autor plenamente moderno, plenamente actual. Don Enrique. Bueno, estoy de acuerdo con lo que se ha dicho aquí, de acuerdo total. El único problema que yo veo es que si antes se ha dado una imagen de un Calderón absolutamente conservador, no vayamos ahora a pasar a dar o a pretender dar una imagen de un Calderón totalmente avanzado, progresista. El hecho de que se haya incluso escrito un libro como Calderón, impulsor de la modernidad, puede dar a pensar esto. Yo creo que a Calderón hay que situarle en su contexto, en su época, y a partir de ahí extraer de él los valores que realmente pueden sernos y servirnos para la vida, para el entendimiento, para la filosofía, el pensamiento de nuestro tiempo. Eso yo creo que cualquier escritor clásico
lo produce. Y Calderón es un escritor clásico por excelencia en este sentido, en el sentido de que es un escritor perenne, ¿no? Ahora, lo que tenemos que tener, haciendo un poco de abogado del diablo de lo que se ha dicho ahora, es también cuidado con no pasarnos y pretender dar una imagen un poco distorsionada de este autor. Yo, evidentemente, creo que Calderón está afincado a su época y en ese sentido, pues naturalmente participa de los valores de la época que eran comunes a casi todos y sobre todo en un sistema en donde un tipo de religión y un tipo de orientación política, histórica, mantenía unas férreas directrices, ¿no? En ese sentido, pues Calderón aparentemente responde a su tiempo y eso es lo que ha creado esa imagen conservadora que luego se ha reforzado por intereses políticos a partir del siglo XIX, fundamentalmente. Naturalmente, nosotros ahora tenemos que dar la otra cara de la moneda que existe, indudablemente, y que está en Calderón desde su propia juventud, esa rebelión de la que se ha hablado antes, esos episodios incluso violentos que demuestran un carácter que no es precisamente conformista. Y esto se revela en sus obras tempranas, en La devoción de la cruz, por ejemplo, en El alcalde de Zalamea, etcétera. Ese carácter se está revelando y ese carácter está mostrándonos la otra cara de Calderón que algunos no han querido ver. Es una cara en la que, evidentemente, él, aún participando de las normas y no tan en contradicción con ellas, exteriormente al menos, sin embargo, se ve que es una persona con un gran sentido crítico que se puede rastrear a lo largo de toda su vida, con altibajos, porque naturalmente su dependencia de la corte hace que tenga que ser, y como es realmente además un hombre discreto, pues no discrepe de manera abierta. Pero ese carácter, esas pulsiones juveniles existen en su teatro, esas pulsiones luego en su madurez se siguen manifestando de otra manera, con una creación de una estética verdaderamente renovadora, que en ese sentido está muy cerca, naturalmente, de un Shakespeare, por ejemplo. Se ha hablado de las tragedias de Calderón. Efectivamente, su teatro tan polémico es un teatro que tiene muchas vertientes, y eso creo que aquí ahora también habría que destacarlo. Es un Calderón, por un lado, trágico, por otro lado, de comedia, de enredo, típicamente lopiana, por otro lado, un autor de entremeses, y de géneros francamente divertidos, en donde se pone en chacota precisamente las cosas serias que él había tratado también en su teatro serio. Es decir, es un autor muy complejo y en ese sentido yo creo que la imagen que tenemos que dar de él es la de esa complejidad, porque eso es lo que nos va a descubrir la verdadera esencia de su vida y de su obra dramática. Podemos seguir profundizando en esto que acaba de comentar don Enrique, en cómo era Calderón. Usted ha señalado algunos de sus rasgos. Tenía un gran sentido crítico, era inconformista, una cierta rebeldía, lo hemos escuchado en la biografía. Podemos seguir ahondando en cómo era Calderón desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de su carácter, de la personalidad. Don José María, quizá usted podía apuntar algo. Luego, por supuesto, sí, José. Desde el punto de vista humano siempre es muy difícil saber cómo es un escritor, porque el peligro en la crítica literaria es convertir en biografía lo que es literatura. Y ahora lo estamos viendo, por ejemplo, con Garcilaso de la Vega, que sí viene a cuento aquí. El problema de si amó a doña Isabel de Freire o a doña Guiomar Carrillo. La literatura va por unos derroteros, la vida va por otros, y no siempre puede explicarse la literatura desde la vida. Ahora bien, incidiendo e insistiendo en lo que han dicho mis queridos colegas Pepe Alcalá Zamora y Enrique Rull, el primer peligro, y peligro grave, es una posición pendular contraria. Es decir, Calderón conservador, Calderón después del brindis del retiro de don Marcelino, o Calderón hereje y revolucionario. No, ambas cosas son un disparate. Y esos giros en la crítica literaria y en la crítica teatral no llevan a ninguna parte. Yo más bien quiero insistir en el carácter plural, poliédrico, acuñé yo eso cuando se celebraba el centenario de don Pedro Calderón de la Barca. En efecto, retomando lo que decía Enrique, es el dramaturgo que va del drama filosófico profundo como es la vida es sueño, que cada vez nos muestra significados distintos y que tiene un final abierto que puede interpretarse de mil formas, pero es el Calderón que va, insisto, de la vida es sueño a las jácaras, mojigangas y entremeses, que son un auténtico disparate. Y en el camino nos encontramos
pues la comedia, antes que todo, es Mi Dama, La Dama Duende, pero nos encontramos dramas de honor popular como El alcalde de Zalamea, nos encontramos tragedias como La hija del aire, la gran construcción teatral del teatro mitológico y del teatro sacramental. Quiero decir que entender a Calderón es entenderlo como un dramaturgo de muchas facetas, de muchas caras, de muchos aspectos, que no puede ser reducido ni a una visión ni a otra visión, pero quitando de en medio, quitando del horizonte la idea de un Calderón revolucionario hereje, sencillamente porque ni se lo propuso, ni el siglo se lo permitía, ni yo pienso que con eso le hacemos ningún favor a don Pedro Calderón de la Barca, sí entendiéndolo como un dramaturgo complejo y plural. Sí, pues yo estoy de acuerdo naturalmente con mis compañeros. Pensar que Calderón es un revolucionario o un prerevolucionario es disparatado. Ahora bien, yo creo que los acentos críticos del autor son mucho más importantes de lo que comúnmente se admite. Es decir, a lo largo de su vida creo que hay una trayectoria continua de reflexión sobre la realidad política, sobre el papel del individuo en la sociedad, y que él, partiendo de una base de angustia tremenda ante los desafueros del poder y las limitaciones de la libertad, va construyendo poco a poco respuestas a esa angustia hasta encontrar, me parece, una respuesta en una de sus últimas obras, la estatua de Prometeo, su versión del Prometeo. Entonces, hay muchas líneas de pensamiento a lo largo de la obra de Calderón que se pueden seguir, pero esta me parece una de las más interesantes y positivas. Él, en la obra que se ha citado antes, Amor, Honor y Poder, precisamente plantea, en tono de comedia y en una obra quizá no de las más importantes suyas, plantea el conflicto entre las iniciativas, las perspectivas, las expectativas de los individuos, en este caso el amor siempre presente en su obra, y el hecho del poder imponiéndose, literalmente imponiéndose, estrangulando esas posibilidades, esas expectativas de los individuos. Y esto es lo que se desarrolla de una forma muy clara a lo largo de toda su obra. En La vida sueño tenemos quizá un momento trascendental de esta reflexión. La vida sueño, por ejemplo, se ha entendido de muchas maneras. Desde una actitud conservadora, La vida sueño es una obra pedagógica, es una obra de enseñanza que termina, tiene un final satisfactorio, la obra termina bien. El príncipe, que ha recibido una dura lección en el destierro de la torre, el destierro de la torre, después en la terrible experiencia de Palacio, pues finalmente asume la enseñanza de la vida y se convierte en un príncipe modélico. Esta es la versión que podríamos llamar canónica para la derecha. Desde otra perspectiva, y esto me parece que es mucho más evidente, la obra es una obra tremendamente desazonadora y tremendamente angustiosa en su final. Los personajes quedan todos destruidos. Calderón, a diferencia de Shakespeare, que mata, Calderón destruye psicológicamente a sus personajes. Shakespeare los mata. Esta es una versión un poco simple de la forma de conducirse ambos dramaturgos, pero quizá en su exageración elocuente y significativa. Bien, en La vida sueño, en esta segunda versión, Calderón destruye a los personajes y es una forma de terminar la obra angustiosa. Es una crítica corrosiva del poder, del hecho del poder frente a las iniciativas de los individuos. Pero todavía podemos intentar explicaciones más complejas de La vida sueño. Siempre nos encontramos ante un genio, y un genio es difícil de entender. Hay que hacer muchas aproximaciones y mucho esfuerzo para intentar llegar a entenderle. Y en esta tercera aproximación pues podríamos ver una pedagogía superior, no la pedagogía esa más elemental del príncipe modélico que a través de una experiencia terrible, de una experiencia trágica, se convierte en un príncipe modélico, sino después de la crítica una enseñanza para el pueblo que no lo iba a captar, pero es una reflexión calderoniana que a través de los siglos creo que llega a nosotros y somos nosotros quienes hemos podido entenderla. Y por último, La vida sueño habría que entenderla en la trayectoria de la obra calderoniana, en esa reflexión sobre el hecho del poder, en esos 50 años que van desde Amor, Honor y Poder, pasando por muchas otras comedias y dramas, hasta la estatua de Prometeo, donde él cree que la enseñanza, la educación, una administración sencilla del Estado, de la cosa pública, y otra serie de rasgos que preanuncian por otra parte el espíritu de la Ilustración, pues pueden configurar una sociedad aceptable y razonable.
me parece. Esto es lo que yo he visto. Luego también quería añadir que, por supuesto, lo que han dicho mis compañeros acerca de las distintas vertientes del teatro calderoniano es fundamental, porque muchas veces se le ve solo como el autor de dramas, de tragedias o de comedias o de autos sacramentales, pero Calderón es mucho más, y su teatro mitológico es un teatro maravilloso que está por descubrir. Yo no quiero citar nombres, pero aquí hay quienes han pensado que el teatro mitológico de Calderón es un teatro de cartón piedra. El teatro mitológico de Calderón encierra unos valores de todo tipo extraordinarios, empezando por la política, porque es uno de los iniciadores del teatro de crítica política. Sus propuestas en el castillo de Lindabridi sobre la posibilidad, por ejemplo, de que en un momento crítico de la dinastía española, cuando Felipe IV está sin descendencia, está teniendo niños que mueren al año o a los pocos meses de nacer, su propuesta de que pueda ser una infanta la reina de España, una mujer, es extraordinaria. Y aquí nos aproximamos también a todos los temas más interesantes de Calderón. Su afinidad con la mujer, su exaltación de la capacidad de la mujer, que la mujer es capaz de la sabiduría, de dirigir sus propios asuntos, es capaz de defender su honor, es capaz incluso de ejercitar y realizar el poder, de convertirse en gobernante. Y de gobernante a veces despótica, pero otras veces gobernante sabia. O sea que como feminista también es una autor interesante. La verdad es que don José ha apuntado bastantes asuntos. Don Enrique, quizá usted quiera comentar alguno en concreto. Sí, me parece muy interesante lo que se acaba de decir, porque completa en una medida enorme la imagen de Calderón, la que creo que realmente debemos tener hoy. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho mi compañero José Alcalá. Creo que efectivamente la obra de La vida sueño, que es una obra temprana, no lo olvidemos, es una obra no cerrada, es una obra abierta, y eso es importantísimo. Efectivamente, las obras de Shakespeare en general suelen ser obras cerradas que nos muestran una realidad acabada. La vida sueño, el mismo protagonista, Segismundo, lo dice al final: estoy en mis ansias, etcétera, etcétera, esperando que... No se sabe qué puede ocurrir después. En ese sentido es una obra angustiosa, como ha dicho José Alcalá, y efectivamente me parece que es importantísimo el que esa visión quede fija, ¿no? Otro detalle que he apuntado, que me parece también de enorme interés, es el detalle de la mujer. Efectivamente ha habido, y a veces parece que la impresión que puede dar Calderón de esas mujeres valientes, fuertes, es una imagen un poco contradictoria con el tópico de la mujer refinada, cortesana, humilde, que se pliega a los deseos del varón y tal. Las mujeres rebeldes en Calderón son la otra imagen del hombre rebelde que también existe en Calderón. Y es la persona, ya no es el hombre o la mujer, es la persona misma la que está en perpetua ebullición. Y otra cosa que él ha destacado, que me parece también importantísima, es lo del teatro mitológico. Yo lo que quería muy brevemente es centrarme no ya solo en el teatro mitológico, sino en otra cosa de la que aquí no se ha hablado, pero que está ligada al teatro mitológico, que es la ópera. Es decir, Calderón explora constantemente nuevos caminos. Cuando se ordena sacerdote, parece que su vida en la parte de lo que corresponde al teatro de la comedia popular queda cerrado por presiones de la autoridad eclesiástica, y entonces él tiene que hacer un teatro para la corte, un teatro porque se lo manda al rey, al que le gusta el teatro afortunadamente, y entonces el teatro es un teatro muy cortesano, es un teatro de mucho aparato, de mucha escenografía complicada, de mucha música, y poco a poco él va introduciéndose en nuevos caminos, naturalmente ayudado por arquitectos y por músicos y por muchas veces de origen italiano, otras veces españoles, y crea, yo creo que se puede decir así, de esta forma, crea la ópera española. La ópera española, un primer intento suyo es La púrpura de la rosa, que es una obra todavía muy breve, no se puede en sentido estricto hablar de una verdadera ópera, pero es un esbozo de lo que puede ser la ópera en el futuro. Precisamente poco tiempo después, entonces sí crea una auténtica ópera ya extensa, con 3 jornadas, es decir, una extensión aproximadamente como la de una comedia o tragedia de la época, que es la de Celos aun del aire matan, que hemos tenido la enorme suerte de descubrir la música en estos últimos años. José Subirá, ya mucho antes, descubrió la música de la primera jornada, pero últimamente
en Évora, en Portugal, se han descubierto la música de la ópera completa. Esta es una ópera que escribe naturalmente la música un músico español, Juan Hidalgo, que era un músico extraordinario y que hemos tenido, vuelvo a repetir, la suerte de verla representada en el Teatro Real en el año 2000. Y el que ha podido verla ha comprobado que es una obra maravillosa, que es una obra en donde Calderón ha demostrado ser capaz no solamente de incorporar un libreto convencional a una música excepcional, sino de, siguiendo las directrices de la ópera de entonces, que no tiene nada que ver con la ópera decimonónica, por supuesto, dar una importancia relevante al texto poético, de manera que encaje perfectamente con la música maravillosa, una música que hoy día quizá el público, ni siquiera la crítica en algunos sectores ha entendido muy bien, porque la música en esa época para el teatro no tenía la función que va a tener posteriormente, sino que la música estaba al servicio del texto y no a la inversa como ocurre ahora. Hoy día los textos de ópera, sobre todo de las óperas decimonónicas, son textos que nos parecen incluso grotescos y que en sí la sustancia que tienen es escasa, es poca. Sin embargo, el texto que Calderón ofrece en Celos aún de la Isla Matan es un texto de una poesía absolutamente deslumbrante, y la música que ha puesto Juan Hidalgo le sirve perfectamente, ¿no? Y el espectáculo que vimos en el Teatro Real, creo que el que lo ha visto no puede olvidarlo ya, ¿no? Bueno, ha comentado Enrique que una de las grandes aportaciones de Calderón ha sido crear la ópera española. Bueno, don José quería apuntar algo, no sé si... Sí, me parece magnífica la intervención de Enrique, porque ha llamado la atención sobre uno de los temas trascendentales de Calderón, que es la búsqueda del arte total y de una ópera que es mucho más de lo que después ha construido Europa en este terreno. Es decir, Calderón desde el primer momento se interesa, siguiendo la huella por otra parte de Lope, que es uno de sus maestros, como lo son Cervantes y Góngora, si podríamos hablar luego de esto, pero siguiendo la huella de Lope incorpora el elemento musical, el adorno musical, de tal manera que prácticamente yo creo que el 95% del teatro de Calderón es teatro musical, y va marchando hacia la incorporación cada vez mayor de la música. Hay un momento importantísimo que es el Mayor Encanto Amor, una obra en la que lucha con Cosmelotti, el ingeniero, el arquitecto italiano, para dar primacía a la palabra. Hay un texto bellísimo de Calderón que no tengo aquí, pero en el cual dice que él se hará cargo de la obra solamente si el texto literario tiene la importancia que debe tener. Entonces está luchando por una obra que incorpore todas las artes, es decir, la música, la ingeniería, la danza, la pintura, la escultura, etcétera, pero donde la palabra no pierda su trascendencia, su primacía como elemento intelectual. Es decir, es un arte total con predominio de la música. De la palabra, perdón, de la palabra. Sí, don José María, bueno, aquí se están diciendo muchas cosas muy interesantes. Quizás sea esa la aportación, ¿puede ser esa la aportación más importante de Calderón? Yo lo que quiero subrayar, las últimas palabras de Enrique y de José Alcalá Zamora llevan este coloquio a terrenos a los que debe ir también, claro, porque hemos comenzado siempre con la crítica ideológica, si Calderón es revolucionario, no es que ya hemos dicho que no, etcétera, etcétera, pero claro, con sus intervenciones ha saltado el tema central. Calderón como hombre de teatro. Calderón es fundamentalmente un hombre de teatro total, de la cabeza a los pies. Y claro, esto nos lleva ya a debatir sobre este aspecto fundamental. Quiero subrayar varias cosas, ¿no? En primer lugar, el ser un hombre de teatro total significa, como hemos dicho ya al comienzo, cultivar todos los géneros. Por eso Calderón va de la tragedia al entremés y a la mojiganga, porque es un hombre de teatro total. Pero significa mucho más. Significa que se ocupa muchas veces de la escenografía de sus obras, tiene un diseño espacial en su cabeza, y eso Enrique lo sabe muy bien con la memoria de apariencias de los autos y las acotaciones, es decir, concibe el teatro como lo que es, un texto en movimiento, pero esto lleva a una pluralidad de aspectos a considerar. El retórico Calderón, el hombre que domina como nadie el verso, que domina como nadie las figuras retóricas, que es la quinta esencia del barroco, que lleva a Góngora incluso a cimas de superioridad, pero es también el hombre que vive, que pasa un tiempo en el Palacio del Buen Retiro y que con Velázquez tiene una concepción artística del hecho teatral
en unas relaciones teatro-pintura que son absolutamente fundamentales en este teatro. Pero, por otra parte, quisiera ejemplificarlo con el encuentro escénico de los dioses, que en cierto modo nos devolvería los problemas ideológicos. Es curioso que en el auto sacramental y en las piezas mitológicas, ambas celebran lo extraordinario, al dios católico o a los dioses de la gentilidad, utilice procedimientos comunes en cuanto a la función del texto cantado, alabanza, órdenes, celebración, y lo que es más importante, en cuanto a la escenografía. Observamos cómo templo, palacio, bella naturaleza, gruta, etcétera, etcétera, se utilizan tanto en el teatro mitológico como en el teatro de los dioses de la gentilidad. Con lo cual, insisto, estamos hablando del hombre de teatro, pero nos devolvería otra vez al problema ideológico. Calderón confunde a los dioses en su mente. No confunde a los dioses en su mente, pero el teatro es un espacio de indefinición donde no todo se comunica nocionalmente. Es otra forma de volver al problema de la pluralidad de Calderón, pero ahora ya teniendo presente que lo que fue don Pedro Calderón de la Barca es un hombre de teatro total, que nada de lo teatral le es ajeno y que hasta se cuenta, ¿verdad?, que intervino como actor, lo mismo que intervino el conde duque de Olivares, pero esto parece que era una costumbre de la época. Esa visión, repito, de Calderón como hombre de teatro total. Quizás sea esta, a mí me gustaría andar un poco en esto también para hacérselo a nuestros oyentes un poco quizá más sencillo. ¿Cuál ha sido la aportación de Calderón a la historia de la literatura, bueno, española y universal, ¿no? Ustedes han dicho, ustedes que es un hombre de teatro, usted subrayaba que le gustaba introducir todas las artes en sus obras, también usted decía, el creador de la ópera española, pero ¿en qué podríamos ponernos? Bueno, supongo que todos ustedes están de acuerdo en muchas cosas, pero vamos, ¿cuál sería la aportación principal de Calderón a la historia, pues eso, de la literatura española y también universal? Sí, bueno, yo creo que si Calderón, en vez de nacer en España, hubiera nacido en Alemania, sería hoy el mayor genio de la literatura universal. Lo digo sinceramente. O en Inglaterra, Pepe, o en Inglaterra. O en Inglaterra. En Inglaterra sería el alter ego de Shakespeare, porque como autor dramático, es mucho más completo que ningún dramaturgo que haya existido jamás. Es decir, sabe tocar todas las teclas. Vive efectivamente, como ha dicho Díez Borque, vive entregado al teatro, es un hombre esencial del teatro. A partir de 1642, cuando vuelve de la guerra de Flandes, ya solo el teatro existe para él. Y antes también. Y es el creador de una obra inmensa. Pensemos que la obra de Calderón quintuplica la de Shakespeare. Es una obra en general de enorme calidad, con muy pocos altibajos, a diferencia de la de Lope, donde la mayor parte, claro, es bastante deleznable. ¿Y qué méritos tiene? Has preguntado. Pues evidentemente el hombre que propone una nueva forma de arte total fundamentada en el teatro y con un mensaje ideológico de envergadura y de calidad, ya por solo esto sería suficiente. Pero si añadimos esa extensión de su teatro propiamente dicho al margen de esa ambición de arte total, tenemos un segundo elemento. Y si añadimos esos valores críticos que creo que tiene, insisto, esto me parece muy importante, porque quizá puede crear una cierta confusión. No es un revolucionario, no es una anticipación, un antecedente a la Revolución Francesa, pero sí los elementos críticos que postula son enormemente relevantes y pueden ser destacados de tal manera que se separa de la sociedad de su tiempo más que ningún otro autor. Esto hay que indagarlo en su obra, pero me parece que es bastante evidente. Y luego, pues, toda esa variedad de registros tremendos, porque, por ejemplo, el tema de la risa, que no hemos tocado. Calderón, esto quizá los extranjeros tienen la mayor dificultad. Muchas veces se pierden esos aspectos de la ironía calderoniana, de la risa calderoniana. Pero a Calderón no se le puede entender sin la risa. Esto que alguna vez algún tratadista me ha dicho, pero es inconcebible que en medio de una tragedia salga el gracioso diciendo una charlotada. No, es una forma de comunicar con el público. Y la risa, la ironía, el hecho de que siempre está burlándose de lo que está diciendo, a veces de las cosas más serias, es fundamental para entenderlo. Sin eso no se logra llegar a él profundamente. Pensemos, por ejemplo, que su obra posiblemente más ambiciosa, La vida sueño, que por cierto se ha dado la fecha de 1636 y hoy los autores tienden a hacerla retroceder bastante hacia el final de los años 20. Pero bueno, su obra más ambiciosa está burlada por una obra cómica que es el Céfalo Hipócris.
Es decir, Faulo y Pocris, que se le han intentado buscar paralelismos con otras obras, pues sin embargo a mí me parece que está tan próxima que es literalmente una parodia de la vida sueño en todos sus aspectos. Los gigantes, las princesas putas encantadas o secuestradas en la torre, el rey burlesco, todo es una parodia de la vida sueño. Entonces yo creo que desde todos estos puntos de vista nos encontramos ante la máxima figura de la literatura española. Esto va a parecer una especie de herejía cuando tenemos a un Cervantes o tenemos a un Quevedo, pero es que en el caso de Cervantes, por ejemplo, Cervantes es grandioso. Ese teatro breve es prodigioso y es de lo mejor que se ha creado en la literatura universal. Ese Quijote, por supuesto, alguna de sus novelas ejemplares, pero quizás la obra es mayor que el autor, tal vez. En el caso de Quevedo, en cambio, el autor se queda por debajo de su obra. Quevedo, que es un gran poeta genial, debía haber producido esa obra genial que no nos ha legado. Calderón tiene una obra completísima y además esto se demuestra en el hecho de que, esto ya no lo sé a ciencia cierta, posiblemente mis compañeros lo conozcan mejor, pero quizás sea la autora a que se le han dedicado más bibliografía. El corpus de estudios calderonianos es absolutamente inmenso. Y en estos últimos años es que ningún autor, ni García Lorca, ni Cela, ni nadie ha recibido una acumulación de bibliografía sobre su obra tan importante como Calderón. Lo que pasa es que en España no somos conscientes de esta enorme figura que tenemos en nuestra literatura. Castilla es iconoclasta. Quizás si hubiera nacido en Cataluña también hubiera sido positivo para Calderón o en el País Vasco. Castilla es iconoclasta, tiene un derroche tal de figuras, de grandes obras de arte que tiende a no fijarse demasiado en ellas. Pero... Bueno, yo sobre esto querría añadir una cosa que me parece interesante. La pregunta de por sí, ya que se ha hecho, es muy interesante. Es decir, ¿qué es lo que es importante? ¿Qué es lo que es más importante en Calderón? Bueno, pues yo voy a tomar ahora un sesgo que puede parecer un poco sorprendente. Es decir, voy a ver a través de un género que aparentemente sería rechazado, como son los autos sacramentales, por qué Calderón, dentro de ese mismo género, es un autor muy importante. Quizá porque el auto sacramental, que es un género dogmático, confesional, un género que hoy día, desde el punto de vista ideológico, quizá no pueda ponerse como ejemplo ni estar de moda, nos va a mostrar dentro de ese género precisamente todas las variantes que se han apuntado aquí, que el profesor de Borque, por ejemplo, ha señalado muy bien, es decir, lo que se refiere al espectáculo, lo que se refiere a la música, que también lo ha apuntado el profesor Alcalá Zamora, etcétera. Es decir, lo que llamamos valores teatrales, es decir, fundamentalmente los valores teatrales. Hay una cuestión dentro de los autos que es distinta de los otros géneros. Naturalmente, el problema de los autos es su explícita confesionalidad. En un autor dramático no es lo mismo que un novelista o que un poeta, en donde la personalidad del autor está claramente explícita porque lo manifiesta en sus ideas y lo comunica directamente. En el teatro esto no se comunica directamente, esto se hace a través de los personajes, que son realmente los que tenemos delante y a los que escuchamos, y a través de los que el autor habla, pero que nunca sabemos a ciencia cierta cuál de los personajes que está hablando es el que representa la voz del autor. Naturalmente esto da pie a juicios un tanto equívocos y a posibilidades múltiples. Pero esto enriquece, por otra parte, la visión intelectual de un autor dramático. Muchas veces estamos tentados incluso de ver en el prosaísmo de los graciosos la crítica de los temas serios. Y efectivamente así es, la parodia que estos personajes que llamamos graciosos hacen de los temas de las figuras ejemplares dentro de los dramas o de las comedias, nos da pie a pensar esto. Creo que he tomado como modelo el género de auto sacramental, no solamente porque yo me esté dedicando a la publicación del corpus de los autos, de lo que han salido ya 3 tomos, sino porque he comprobado que a través de este género
el arte de Calderón en cuanto a la construcción teatral, en cuanto a la construcción dramática, es importantísimo. Es ahí donde se ve realmente el valor de un autor dentro de este género. Lo que consigue Calderón en un auto sacramental, a diferencia de lo que planteamos ya al principio del coloquio, que era distinguirlo de Lope, es clarísima. Lope en los autos sacramentales, que hace bastantes, toma una línea que podríamos llamar totalmente trazada como con una regla, es decir, parte de una historia y esa historia la refleja de donde toma la fuente de una manera excesivamente literal. Cuenta la historia de una forma que podríamos llamar absolutamente lineal. Calderón no hace eso. Calderón toma una historia bíblica, por ejemplo, o mitológica, etcétera, dentro del auto sacramental, y le da una cantidad de vueltas, y le da una cantidad de variantes, de pasos hacia detrás, o lo que llamamos flashback en el cine, etcétera. Envuelve la historia, alterna los personajes, hace que estos tomen sesgos de repente tremendamente líricos, tremendamente tensos, dramáticos, es decir, crea una obra complejísima, y en un auto sacramental cualquiera se nos convierte de repente en una pieza casi de orfebrería artística, en la representación, en el espectáculo y en la composición de la misma. Y en este sentido creo que incluso en obras que hoy día no serían muy aceptadas, se podría, en un análisis detallado de cada una de ellas, ver todos estos aspectos complejos de la obra de arte, de lo que ha dicho antes el profesor Díez Borque, el aspecto poliédrico que tiene este autor. María. Sí, difícil es contestar a la pregunta que haces, vamos, contestar de forma razonable, pero muy didácticamente, porque a fin de cuentas profesores somos y siempre estamos dando clase, ¿qué le vamos a hacer, no? Yo diría, estilo. Bueno, en el estilo, la poesía de Calderón es un monumento de poesía barroca, es una cima de perfección. Decía antes que domina toda la retórica, claro, pero no solo domina la retórica, sino que lleva la poesía del 17 a la quinta esencia del barroco. Puesta en escena, hemos venido insistiendo en ello. La puesta en escena, como decía antes, si Calderón tiene en su mente el diseño espacial de su teatro, bueno, pues en cuanto a la puesta en escena, lleva el teatro de Lope también a cimas de perfección. Es una barroquización del modelo lopesco. Pero quiero insistir desde el punto de vista quizá de los temas. Primero, la cultura de Calderón de la Barca. Calderón de la Barca, frente a Lope, que en esto fue un poco mariposa que va de flor en flor, Lope no aguantaba las aulas al parecer, sus estudios no tienen la profundidad de los de Calderón de la Barca. Don Pedro Calderón de la Barca parece que sí, que estudió en profundidad, que tuvo grandes lecturas, que conocía la filosofía, la teología, que conocía la literatura española anterior, porque, por ejemplo, son muy curiosas sus citas en la novela de caballerías. Calderón de la Barca conocía la novela de caballerías, cita a Garcilaso, cita a otros muchos poetas, cita al Quijote. Y además tiene una obra perdida sobre el Quijote, y claro, el paralelismo de Calderón con Cervantes hubiera sido magnífico. Quiero decir, hubiera sido magnífico que el paralelismo Cervantes-Calderón es una muestra más de esa riqueza de don Pedro, porque si Cervantes destruye la vida en el Quijote, destruye la realidad, por ahí van los tiros de la vida sueño y del gran teatro del mundo, cortando todas las certezas de realismo, todas las seguridades que tenemos en que lo que vemos es lo que es y lo que es lo que es. En el fondo de Calderón está la gran duda, sobre todo. Pero quisiera destacar también que Calderón tuvo una mente potente para dramatizar los problemas centrales de la vida: la libertad, el valor del individuo, la ambición, la obsesión política, el deseo de mando, la salvación. Es decir, esos temas centrales que hacen, que construyen la vida en el XVII y en el siglo XXI. Y el amor, claro, las magníficas piezas de Calderón de amor. Siempre se ha dicho, vamos, yo he insistido en ello repetidamente, que así como Lope tiene una capacidad lírica para la poesía amatoria, Calderón tiene una capacidad dramática. En alguna antología reciente de poesía de Calderón se ha discutido esto, quizás razonablemente,
Pero lo que quiero subrayar entonces, después de todo lo que he dicho, es una mente potente para llevar al teatro los temas centrales de la vida. Eso sería, pero llevarlo en forma excelsa, claro, porque eso se puede llevar al teatro, pero no en forma excelsa, y don Pedro lo lleva en forma excelsa. Bueno, la verdad es que nos queda poquito tiempo y a mí me gustaría que ustedes tres, que son unos sabios, unos expertos en Calderón de la Barca, hablaran ahora un poco con el corazón de Calderón de la Barca. O sea, qué es lo que más les gusta, qué es lo que recomendarían a nuestros oyentes que leyeran de Calderón y por qué. La verdad es que pues nos quedan unos 7 minutos, unos 2 minutos para cada uno. ¿Les parece bien? Sí. Pues eso, empezamos con usted. Una matización. Sí. Expertos y sabios no. Sabios don Marcelino, Ramón, Menéndez Pina. De acuerdo, pues como expertos y especialistas en Calderón. Don José María, empezamos por usted. Bueno, si me dices, claro, lo que planteas ahora es absolutamente imposible de solucionar. Por lo tanto, lo mejor sería hacer mutis por el foro. Pero mira, como padre, quiero recordar algo que a mí me sigue emocionando en Calderón de la Barca, en El alcalde de Zalamea. La contraposición entre la verosimilitud atemporal y la verosimilitud histórica. A mí me emociona cuando Pedro Crespo ve marcharse a su hijo hacia la guerra y dice, todavía parece que veo su figura que blanquea en el camino, etcétera. Cuando Pedro Crespo le pide al capitán, humillándose, que él olvidará todo, que se case con su hija, esos momentos de verdad, frente en esa misma obra a todo el rango rítmico del honor. He elegido eso, pero claro, esto es hacerle un flaco servicio a don Pedro Calderón de la Barca. Pero bueno, ahí queda. Sí. Quiero hacer antes un brevísimo comentario a las excelentes intervenciones de mis compañeros antes, en relación con lo que ha dicho Díez Borque sobre la poesía calderoniana. Creo que efectivamente es una poesía muy especial, es una poesía teatral, es una poesía que busca el efecto en el público. Sobre esto se podría decir mucho. Y en cuanto a los autos sacramentales, en lo que es tan gran especialista Enrique Rull, los autos sacramentales tienen también una lectura, podríamos decir, civil, una lectura profana, que es la que me parece a mí más interesante y a la única que puedo llegar, porque el auto sacramental requiere unos conocimientos teológicos especializadísimos y profundísimos. Y esa lectura profana muchas veces nos revela aspectos insospechados en cuanto a esa crítica calderoniana. Yo he hecho un trabajo perdido por ahí en algún libro sobre un auto sacramental, la Torre de Babilonia, en lo que hay una crítica del poder tan terrible y tan devastadora que parece que se está refiriendo al nazismo, a los totalitarismos de nuestros días. Y luego, junto al auto sacramental, también hay que hablar de la burla que se hace, es decir, pensamos que el auto sacramental es la expresión de la contrarreforma en sus aspectos más duros. Y sin embargo, aquí hay muchas veces, si asistimos a las reuniones de palacio donde el rey se reunía con sus dramaturgos y hacen pequeñas representaciones, hay muchas veces con actos burlescos en la representación de estas cosas. El rey, sus ministros, Calderón, otros dramaturgos participaban en estas parodias de la escritura en forma de pequeños autos sacramentales íntimos. ¿Qué me impresionaría más? Pues te podría estar muchísimo tiempo hablando de este tema. Me impresiona de Calderón la inteligencia, la profundidad del pensamiento, la emoción que sabe unir a estos aspectos, pero como vamos muy deprisa, yo lo que recomendaría al público es sobre todo la lectura detenida de Calderón. Calderón es un autor extraordinariamente inteligente, extraordinariamente culto, extraordinariamente profundo, que requiere leerlo despacio, leerlo detenidamente para darse cuenta de hasta dónde llega ese pensamiento y que de esa forma poder recibir un provecho de la lectura de la obra calderoniana. Don Enrique. Bueno, pues sí, efectivamente yo creo que todo esto que se ha dicho es muy válido. Es muy difícil también efectivamente decir qué es lo que hay que leer. Hay que leerlo. Y no solamente hay que leer las obras ya más conocidas y tópicas, sino renovar estas lecturas con otras desconocidas. Lo que voy a decir ahora va a resultar un poco extraño. Yo creo, y esto voy a hacer una defensa de Lope ahora, que Calderón no inventa nada. Me refiero sobre todo a los temas. El que sí los inventa es Lope. Es decir, Calderón está recogiendo la tradición de Lope, tanto en cuanto al género de comedia como en los temas.
pero donde ya se despega de Lope, efectivamente, es en la recreación y desarrollo de todos los aspectos que conforman esos temas. Ya Farinelli hace muchísimo tiempo que dijo Calderón en La vida de sueño no ha inventado nada, porque todo lo que está, la idea de la vida de sueño, todo esto es una tradición antiquísima, y todos los temas, incluso que trata en la obra, ya están desde la tradición incluso de la literatura oriental. Es decir, lo que aporta Calderón es el desarrollo de la vida, de los aspectos de pensamiento, de intelecto y de sensibilidad, y eso es donde nosotros podemos realmente reforzar e inducir al lector y al espectador, no olvidemos, a los dos, a que puedan realmente tener una visión amplia y definitiva de este autor. Muy bien, pues la verdad es que ha sido un placer charlar con ustedes, con don José María Díez Borque, con don José Alcalá Zamora y con don Enrique Rull. Muchísimas gracias, por supuesto, a los tres por habernos acompañado, por habernos brindado esos conocimientos, y esperamos que todos ustedes, nuestros oyentes, yo también, por supuesto, hayamos aprendido mucho más de la figura y de la obra de este gran personaje de Calderón de la Barca. Luego, por supuesto, comentaremos con la ayuda de nuestros expertos, de nuestros invitados de hoy. Vamos a escucharla. Nace el 17 de enero de 1600 en Madrid y fallece también en Madrid el 25 de mayo de 1681. De su nacimiento se cuenta que parecía que estaba muerto y que al meterle en un caldero de agua caliente prorrumpió en sus primeros gritos. Estudió con los jesuitas en Madrid y luego en las universidades de Alcalá y Salamanca hasta 1620. En su juventud fue soldado. Participó en la campaña para sofocar la rebelión de Cataluña contra la corona en 1640. Se vio implicado en acciones violentas, como una acusación de homicidio y la violación de la clausura de un convento de monjas. En 1651 se ordena sacerdote. Alcanzó un gran prestigio en la corte de Felipe IV y su nombre va asociado a la inauguración del Palacio del Buen Retiro de Madrid en 1635 y a numerosas representaciones teatrales palaciegas. El rey llegó a honrarle con la concesión del hábito de Santiago. Además, fue capellán de la Catedral de Toledo y también capellán del rey. Entre sus obras figuran en 1623 su primera comedia conocida, Amor, Honor y Poder. En 1629, La Dama Duende, una de sus comedias más famosas en la que se ataca a la superstición. Le siguió luego Casa con dos puertas, Mala es de guardar, en 1632. El médico de su honra, en 1635. Su gran obra maestra, La vida de sueño. Hoy nos acercamos a un gran escritor español, a un gran literato en lengua castellana. Hablamos de Calderón de la Barca y vamos a hablar de este gran autor, de este gran artista, con la ayuda de nuestros invitados de hoy. Todos ellos han escrito y publicado numerosos artículos y trabajos sobre este autor. Don José María Díez Borque es catedrático de literatura de la Universidad Complutense de Madrid. Don José María, bienvenido a este programa. Bien hallado. Es un placer poder hablar de nuestro principal dramaturgo del barroco, don Pedro Calderón de la Barca. Pues efectivamente vamos a hablar de él también con don José Alcalá Zamora, que es catedrático de Historia de la Universidad Complutense y miembro de la Real Academia de la Historia. Don José Alcalá Zamora, bienvenido también a este programa. Es una satisfacción estar aquí en Radio Intereconomía para hablar de una de las grandes figuras de nuestra historia, no solo de nuestro teatro. Efectivamente. Y don Enrique Rull, profesor titular de Literatura de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Igualmente, bienvenido a este programa de personas. Muchas gracias por poder participar en este coloquio, en el que espero que todo lo que podamos decir contribuya a esclarecer la figura de una persona y de un dramaturgo bastante controvertido durante los últimos siglos. Bueno, pues vamos a hablar efectivamente de la figura de este dramaturgo, como decía don Enrique, como decían también don José María Díez Borque y don José Alcalá Zamora, pero antes vamos a situarlo en el contexto histórico con una breve biografía que hemos preparado sobre este personaje. Es una biografía breve, los rasgos principales de su vida. Un autor gigante del teatro universal. Para mí las tres grandes figuras del teatro universal son Sófocles, Shakespeare y Calderón de la Barca, muy distintos todos ellos, claro está. Pues bien, don Marcelino Menéndez y Pelayo al principio no lo entiende, desvaloriza su obra al ponerla en parangón con la de Shakespeare y trata de enmendarse con ocasión del centenario en unas intervenciones poco afortunadas, en las cuales destaca sobre todo los aspectos más conservadores o aparentemente más conservadores de la obra de Calderón. A partir de este momento la figura de Calderón podemos decir que se divide
Hay, para la derecha, para los elementos conservadores, es el arquetipo de los valores relativos al trono, al altar, a las actitudes más reaccionarias, podríamos decir. Una cierta izquierda, sobre todo en esa época dorada de la cultura española, esa edad de plata que son los años 20, entiende a Calderón. Ahí tenemos a Alberti, a García Lorca y a tantos otros recogiendo fragmentos de su obra, llevando su teatro, el Teatro de la Barraca, por toda la península, al pueblo. Y entonces tenemos un Calderón al que entiende la izquierda y un Calderón que se convierte en un mito equivocado de la derecha, lo que no era Calderón. Desgraciadamente, después de la guerra civil, después de la nefasta y terrible guerra civil, la figura el eco que queda de Calderón es el eco de la derecha, la figura construida por esa derecha que no entiende a Calderón ni ha leído a Calderón. Esa imagen de Calderón deformada, la imagen de un Calderón... Escribe en 1636. Un año después, en 1637, escribe No hay burlas con el amor, una obra que trata el problema de la educación de la mujer. También en este mismo año, El mágico prodigioso, El alcalde de Zalamea en 1640. Entre sus autos sacramentales destacan El gran teatro del mundo en 1636 y El auto de la vida es sueño en 1670. Bueno, pues esta era en síntesis la vida de Calderón de la Barca, una biografía, por supuesto, que está sometida pues a la crítica de nuestros expertos que hemos invitado hoy. No sé si ustedes quieren añadir o quitar alguna cosa de lo que hemos escuchado, o quizá podemos empezar por don José María Díez de Porque. Bueno, quizá uno de los aspectos que siempre gusta subrayar en la biografía de don Pedro Calderón de la Barca es su contraste con Lope, porque es inevitable, son las dos grandes figuras de nuestro teatro del siglo de oro. Mientras Lope hace teatro con su vida, conocemos muchos aspectos de su vida amorosa, de lo externo de su vida. De Calderón siempre se ha señalado, Valbuena acuñó la frase de biografía del silencio, siempre se ha acuñado, insisto, la idea de un hombre reconcentrado, de un hombre que no hace literatura con su vida. Hay en su etapa primera, su juventud, algunos hechos violentos, algunos sucesos que alejan de esa imagen del Calderón reconcentrado, pero es cierto que yo me quiero imaginar a don Pedro, a partir de su madurez, como alguien que lee mucho, que medita, que reúne una cantidad importante de objetos de arte en su casa y que, aunque tiene una vida pública importante en el Palacio del Buen Retiro, coincidiendo con Velázquez, es más el discreto que el hombre público de los mentideros de Madrid, pienso. Don José Alcalá Zamora. Sí, yo querría decir naturalmente muchísimas cosas, no va a dar tiempo para ni siquiera una pequeña parte de ellas, pero quizá la primera es hablar de la mala recepción que se ha tenido de Calderón de la Barca. Es un hombre que durante el siglo XVII es una figura representativa de la cultura española, la máxima figura indiscutida del teatro, se la representa siempre. En el siglo XVIII continúa ese éxito, como están demostrando los recientes estudios, y los románticos alemanes lo descubren, exaltan su figura enormemente. Hay una nueva recepción calderoniana a partir de este momento. Hay un momento crítico para la recepción calderoniana, que es el finales del siglo XIX, en ocasión del centenario, en 1881, el segundo centenario de su muerte. Aquí toma un protagonismo excesivo don Marcelino Menéndez y Pelayo, director que fue de la Academia de la Historia, y tras no comprender exactamente su obra, lo pone en parangón con Shakespeare,